Bueno, gracias por la invitación. ¿Se escucha bien ahí? ¿Ahí se escucha? Ok, muy bien. Bueno, hablar del paciente pediátrico quemado abarca un rango de edad que va desde el recién nacido hasta los 17 años de edad. Es un tema muy interesante, ya que habitualmente nuestro medio es una causa de morbilidad, de comorbilidad muy frecuente y en nuestros hospitales no lo vemos con tanta frecuencia, quizá porque ya sea hospital pediátrico, hospital general o hospital de zona, no son hospitales de concentración, por lo tanto, estos pacientes no llegan con tanta frecuencia a nuestras unidades de atención. Habitualmente estos pacientes son enviados ya sea a Hospital Pediátrico de Tacubaya y últimamente a CENIAC, o incluso son enviados al extranjero para su manejo. Hablando de estadísticas, en los últimos 20 años, 1.25 millones de personas sufrieron por lesiones por quemadura. Esta estadística está publicada en el Total Burn Care de 2012 y esto es una estadística tomada de un hospital que únicamente maneja pacientes quemados en Estados Unidos, que es el de Galveston, Texas. De ahí, el 30,000 niños son quemaduras por corriente eléctrica, fuego por escaldadura, lo más frecuente, y de estos 30,000 niños, desafortunadamente, 1,000 murieron. En cuanto a incidencia, vamos a tener que de 0 a 5 años de edad, lo más frecuente es que sea quemadura por escaldadura, ya sea por accidente o por maltrato. La quemadura por escaldadura está considerada dentro del rango de quemaduras o lesiones por calor, y este rubro abarca dos grandes grupos, que es quemadura por fuego o quemadura por escaldadura. De los 6 a los 17 años de edad, la causa es multifactorial, puede ser quemadura por fuego accidental, por escaldadura o quemadura eléctrica. Bueno, en la valoración preanestésica debemos de tener en cuenta todas estas cuestiones. La primera es extensión, que vamos a tener muy en cuenta para el control de líquidos. La extensión en porcentaje se calcula en base a una tabla que nos va a decir cuánto porcentaje corresponde en base a tamaño de la cabeza, tamaño de extremidades y tamaño del tronco. La profundidad es importante porque no es lo mismo una quemadura de segundo grado superficial, profundo, segundo grado mixto, tercero o cuarto grado. En cuanto a la edad, es más complicado si son menores de 2 años a que si son mayores de 5 años. La localización es importante y esto nos abarca las áreas especiales. Y de cómo áreas especiales en pediatría vamos a tener en cuenta que si las quemaduras son en cara, en cuello, en extremidades o en genitales o troncales. Las lesiones asociadas, que habitualmente se consideran como lesiones asociadas, todas aquellas relacionadas con trauma, tienen que ver si la quemadura es por arco voltaico, puede haber fracturas en extremidades, puede haber trauma craneoencefálico, trauma de tórax o trauma cerrado de tórax o abdomen. En el caso de accidentes automovilísticos con estañamiento, también tenemos lesiones en abdomen, tórax, cráneo y quemaduras por fuego. El mecanismo de lesión es importante, ya lo mencionaba antes. Uno, por las lesiones asociadas que podemos esperar, y otro, porque en quemaduras por fuego, si el lugar es cerrado, también tenemos que tomar en cuenta la probable lesión por quemadura de la vía aérea. La obstrucción de la vía aérea, ya sea por edema o por ingestión de cáusticos, lesiones por inhalación. Si hay enfermedad coexistente, hay que tenerlo en cuenta también. Hay que tener en cuenta en qué etapa de reanimación nos encontramos. No es lo mismo un paciente que se encuentra en las primeras 24 a 48 horas de reanimación con líquidos a uno que ya pasó los 5 días post quemadura o los 7 días por quemadura. Y finalmente el plan quirúrgico. El plan quirúrgico en estos pacientes es muy variable. De ingreso, lo primero que le van a hacer es un lavado quirúrgico, que es retiro de todas las cubiertas quemadas de la piel lesionada y un lavado para poder determinar exactamente la área de exposición y determinar también el grado de profundidad. Y no es lo mismo el lavado inicial, que no va más allá de 30 a 60 minutos, los lavados quirúrgicos posteriores, que no van más allá de también 30 minutos, a la escarificación o la toma y aplicación de injertos o revascularizaciones. Hablando de extensión, lo que tenemos aquí es la tabla de Lundy-Browder.
Y en esta vemos que en el menor de 1 año la mayor parte de extensión de superficie corporal total quemada a calcular está en la cabeza y en las extremidades pélvicas. De tal manera que las lesiones más comunes en este grupo etario lo vamos a tener sobre todo en cara y cuello, algunas en extremidades torácicas, que es lo menos común, y lo más común es en extremidades pélvicas. Esto porque la mamá lo metió a bañar en el agua caliente y no se dio cuenta de que el agua estaba demasiado caliente, y lo sentó en el agua y se queman glúteos y todas las extremidades pélvicas. O bien el niño estaba por ahí libre en el área de la cocina y accidentalmente se vacía lo que estaba por ahí hirviendo, aceite, cualquier cosa que se esté cocinando, y le cae cara y cuello. Entonces son las áreas más comúnmente afectadas en este grupo etario. Posteriormente va aumentando la extensión en extremidades, sobre todo pélvicas, conforme van creciendo, de tal manera que a los 15 años de edad ya se considera en extensión por crecimiento y desarrollo similar al adulto, y aquí ya se puede aplicar la regla de los 9 que se aplica en el adulto. Esta tabla es una tabla desarrollada en Galveston, Texas, donde el cálculo ya lo tienen establecido, entonces ya ellos nada más van palomeando y marcando en base a la edad, que es lo que tenemos en el primer renglón de arriba, y no sé si se alcance a leer la parte afectada, ya sea cabeza, cuello, extremidades, y lo va dividiendo por partes. Entonces ya nada más marcan qué parte es la afectada, sacan la suma del total, marcan si son de segundo o tercer grado, y de esa manera es una forma más fácil y más práctica de poder determinar la extensión. En cuanto a profundidad, en la primera foto de la izquierda vemos una quemadura de segundo grado mixto. Las áreas más eritematosas son segundo superficial, y las áreas que se ven blanquecinas en el centro del tobillo izquierdo son de tercer grado. En el brazo y antebrazo de la parte superior izquierda vemos la parte del dorso de la mano, esas son unas quemaduras de segundo grado mixto, y toda el área blanquecina que se observa en el antebrazo son quemaduras de tercer grado. El niño que vemos en la parte inferior es un niño que se quemó por escaldadura con agua hirviendo. Vemos que son quemaduras circunferenciales, ya esa área que se ve oscura es un área de cicatrización y es una escara completa, y aparte ahí vemos algo muy característico, áreas de compresión por la quemadura circunferencial, lo cual nos va a llevar a síndrome compartimental. Se ve muy claro en el tobillo izquierdo del paciente el famoso signo del reloj de arena. La foto en medio es el mismo paciente ya escarificado, ahí ya le hicieron la escarectomía, es como tercer, cuarto procedimiento quirúrgico, y la mano del final es una mano con quemaduras de tercer grado. Para hablar de manejo de paciente quemado es bien importante ubicarnos en la fisiopatología del desarrollo de una respuesta metabólica al trauma en la quemadura, y vamos a dividirlo en 4 etapas. Las etapas más agudas son el periodo inicial, donde la reanimación con líquidos tiene que ser muy agresiva, y va a ir de las 0 a las 48 horas. El periodo intermedio, que va a ir del segundo al sexto día, y el tercer periodo, que es el más grave y agudo, que va en estado hipermetabólico sostenido del séptimo día hasta el cierre control de lesiones. Finalmente, la cuarta etapa, donde también nosotros tenemos mucho que ver con el manejo, es en la etapa de secuelas, la cual va de los 2 meses de egresado el paciente hasta los 2 años posquemadura. Y esto implica que estos pacientes pueden tener trastornos de conducción a nivel cardíaco, dependiendo de si las lesiones fueron por quemadura eléctrica, trastornos de electrolitos, si fueron quemaduras de más de 20% de superficie corporal total quemada, en la cual pudo haber gran pérdida de sodio y alteraciones importantes en el potasio, de tal manera que estos pacientes a los 6 meses, incluso hasta los 2 años, pueden seguir cursando con cierto grado de hipercalemia y con cierto grado de hipocalcemia. Dentro de la fisiopatología, en las primeras 48 horas va a haber un aumento importante de interleucinas, bradicitina, histamina, leucotrienos, y estos van a hacer que aumente la permeabilidad capilar, que hay una vasodilatación en toda el área quemada y fuga capilar, lo cual nos va a llevar a edema inicialmente, posteriormente a hipoperfusión tisular. La fuga intersticial va a disminuir el retorno venoso, lo cual va a hacer que nos disminuya el gasto cardíaco, y también nos va a llevar a hemoconcentración. Por otro lado, en el
lo renal, vamos a tener una disminución del flujo renal, lo cual nos va a llevar a oliguria en las etapas iniciales. Si en estas primeras 48 horas la reanimación con líquidos no es adecuada, podemos tener un paciente hipovolémico con hemoconcentración, con pobre aporte al flujo renal sobre todo, pero es flujo generalizado, y esta disminución de flujo renal puede ir desde la oliguria hasta la falla renal aguda. La segunda etapa, que va del segundo al sexto día, hay una liberación de catecolaminas. La liberación de catecolaminas se da desde el inicio de la quemadura, sin embargo, se ve un poco en, ¿cómo decirlo?, contraposición con la liberación de histamina y leucotrienos, que por un lado producen vasodilatación, liberación de líquido, por otro lado las catepolaminas endógenas, sobre todo la norepinefrina, van a producir ahora vasoconstricción, disminución de flujo, y esa vasoconstricción agregada al hipoflujo renal nos puede producir necrosis tubular aguda por el lado renal. A nivel del tracto gastrointestinal nos puede producir isquemia intestinal. La liberación de radicales libres nos puede llegar a producir lesión a nivel del intersticio pulmonar, y bueno, la angiotensina 2 y la vasopresina contribuyen también al aumento en las resistencias vasculares periféricas, de tal manera que en los siguientes 4 días a la quemadura ya tenemos edema intersticial establecido, comienza la fase de redistribución de líquidos, y aquí tenemos que se comienza a elevar la frecuencia cardíaca, la presión arterial y el metabolismo proteico. A partir del séptimo día se instala lo que es la hipertermia, y la hipertermia va a ir a un aumento de temperatura de 0.03 grados por superficie corporal total quemada, de tal manera que a partir del séptimo día podemos llegar a tener pacientes con temperaturas de 38 grados, y para ellos, por su estado hipermetabólico, se considera que 38 grados es normal, de tal manera que si tenemos un paciente en este estadio y está con 38 grados de temperatura, no se le inicia el antipirético de manera inicial. Se considera fiebre a partir de los 38,5 grados centígrados. A partir de este día, ya también tenemos trombocitosis, hemólisis, leucocitosis, se instala la falla renal. Si a partir de este séptimo día todavía no se ha hecho la reanimación con líquidos de forma adecuada, ya tenemos una falla renal establecida, la gluconeogénesis y el catabolismo proteico se ven acelerados, y hay destrucción de células incluso musculares y consumo de células musculares, y finalmente se puede llegar a presentar o se dan los inicios de sepsis. ¿Esto por qué? Porque, bueno, tenemos ya 7 días con un área de pérdida de continuidad de la piel expuesta a gérmenes oportunistas. Los más comunes que hemos visto en el medio hospitalario es cándida y pseudomonas, algunos estreptococos, estafilococos, pero, bueno, ya sepsis por pseudomonas ya es hablar de área de exposición, y esta área de exposición se perpetúa porque, a pesar de que se hagan los lavados continuos, los injertos que se colocan no se fijan al tejido, y entonces el área se queda expuesta por más tiempo. De tal manera que un paciente quemado vamos a tener una respuesta inflamatoria sistémica que nos va a afectar a nivel cardiovascular, a nivel respiratorio, hematológico, renal, metabólico, trastornos de termorregulación y trastornos gastrointestinales. Desde este panorama, nosotros vamos a empezar a hablar sobre el abordaje de la vía aérea. Como anestesiólogos, en un medio donde somos los expertos para el manejo de la vía aérea, debemos de sospechar de lesión de vía aérea en todos aquellos pacientes que hayan estado en un área donde haya habido quemaduras por fuego, que haya habido la quemadura por fuego en espacio cerrado, que los pacientes tengan lesiones en cara y cuello, se pueden observar vibrisas, cejas o pestañas quemadas, y que el paciente tenga tos, estridor, ronquido o disfonía, además de expectoración carbonácea. Para sospechar de lesión no es necesario que el paciente cubra con todos estos criterios. En algunas ocasiones solamente podemos encontrar la disfonía y el estridor, y con eso ya podemos pensar en que hay una lesión de vía aérea. Sospechar que pudiera haber datos de inflamación o de quemadura de la vía aérea, quemaduras en espacios cerrados, o que haya vibrisas, pestañas o cejas quemadas. Hay 2 opciones: podemos hacer la laringoscopía directa para el diagnóstico e intubación endotraqueal temprana. ¿Esto por qué? Porque si el área está quemada
está edematizada ya. Con la manipulación se puede edematizar más, incluso la reanimación con líquidos puede hacer que ese edema se aumente, y entonces lo que en el momento de ingreso a urgencias pudiera ser una vía aérea de fácil abordaje, a las 8 o 12 horas posteriores el edema hace que nuestra vía aérea sea prácticamente imposible de abordar. Eso por un lado. Por otro lado, está la nasofibrobroncoscopía. La fibrobroncoscopía es de utilidad en el paciente quemado, ya que nos da el diagnóstico definitivo de lesión de la vía aérea y nos puede ayudar con el pronóstico de este paciente. Hablamos de que un paciente que tiene áreas de úlcera o áreas de necrosis a nivel de la vía aérea, a nivel de tráquea, el riesgo de estenosis y de respuesta inflamatoria a nivel local es muy alto, y la morbimortalidad relacionada por este simple hecho está alrededor del 40%. Les decía hace un momento, para hablar de proteger la vía aérea, si vemos quemaduras en cara, como en la foto superior, se observan las vibrisas quemadas y lo que es la nariz y la cavidad oral. A la fibrobroncoscopía tenemos que se observa un poco de edema en los aritenoides y las cuerdas vocales no se ven tan edematizadas. Aún así, en este paciente se deja intubado las primeras 48 horas, y hasta que no se determine el grado de lesión se puede extubar ya de manera más controlada en la terapia intensiva. El segundo paciente tuvo antecedente de quemadura por líquido caliente. Él llega al área de urgencias con estridor, tos y disfonía. Aunque él no tiene vibrisas quemadas, no tiene datos de quemadura facial, los datos clínicos nos orientan a pensar que tiene probable quemadura de vía aérea. En la broncoscopia se observa cómo las cuerdas se ven retraídas y la parte derecha del lado de ustedes de la cuerda se ve con restos carbonáceos, se ve quemada. Ahí hay que hacer intubación y, si es posible, lo más adecuado es hacer traqueostomía. En cuanto a la fijación de la cánula endotraqueal, hay algunos lugares donde se recomienda, o alguna bibliografía que recomienda la fijación a los dientes con un alambre, que es la foto superior derecha. No es tan fácil conseguir alambre en el medio hospitalario, entonces lo que nosotros hacemos es fijarlo con seda del cero a los dientes, o dar un punto directo. Si las piezas dentales están muy separadas, dar un punto a la encía y fijarlo con la seda a la encía. Las dos fotos inferiores derechas muestran cómo la fijación con seda mantiene el tubo endotraqueal en su lugar, y de esta manera no pegamos telas adhesivas en área quemada por dos cuestiones. La tela adhesiva en el área quemada causa una zona de isquemia y compresión, lo cual va a favorecer que, si esa quemadura era de un segundo grado superficial, se vaya convirtiendo en un segundo grado profundo por la hipoperfusión del lugar y por la compresión que genere la tela. Eso por un lado. Y por otro lado, tenemos un área de tejido expuesto que va a estar exudando líquido constantemente. Entonces la tela adhesiva no pega. Y se puede despegar, y nuestro tubo endotraqueal en cualquier momento se puede salir. Entonces, una manera segura de mantener fijo el tubo es esta opción. Las fotos de la izquierda son tomadas directamente del Total Burn Care, donde hablan en Galveston, y realmente así lo hacen. Ellos abordan la vía aérea con fibroscopio y hacen intubación nasotraqueal, que es el paciente de hasta arriba. Este es un paciente con quemaduras de 90% de superficie corporal total. Una vez que hacen la intubación nasotraqueal, a través de ambas narinas, no sé si alcance a ver bien en la foto superior, insertan una sonda Nelaton 8 o 10, una por cada narina, y la sacan por la cavidad oral. A los extremos, que es lo que se ve en la foto de en medio, de la sonda de Nelaton, sujetan una cinta umbilical. Ya que amarraron a los dos extremos de las Nelaton la cinta umbilical, vuelven a sacarlas por la narina, de tal manera que la cinta umbilical queda en medio del tabique nasal, cortan la tela, la anudan, y esa cinta umbilical, meten otra cinta umbilical y con esa sujetan el tubo, que es como se ve abajo. Y a esa cinta umbilical sujetan tubo nasotraqueal y sonda nasogástrica o nasoyeyunal para nutrición. Esta técnica se ve un poco agresiva, pero ellos lo que comentan en su bibliografía es que
Esa es una técnica que les ayuda a mantener mucho más seguro el tubo a la vía aérea, ya que si está por vía nasal no hay manera de que se salga. Y la cinta umbilical nada más la dejan por el tiempo de intubación y para ellos el tiempo de intubación no va más allá de 48 horas, de tal manera que si nosotros pudiéramos pensar que la cinta umbilical por más de 48 horas puede llegar a producir necrosis del tabique, ellos la retiran en ese tiempo y el paciente lo dejan despierto en la terapia con su esquema de analgesia. En cuanto al manejo de líquidos, existen múltiples esquemas publicados que van desde el Galveston tradicional, que nos habla que para las primeras 24 horas se maneja en 5,000 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal total quemada, más 2,000 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal total. De este total, el 50% se pasa en las primeras 8 horas y en el resto en las siguientes 16. Este esquema no traigo ejemplo para poder hacer con un paciente porque nos da una cantidad de más de 10,000, de 15,000 mililitros por 24 horas. Si estamos hablando de un paciente de 4 o 5 años, 15 litros es demasiado. Entonces, este esquema de Galveston está publicado, se hizo de manera antigua, sin embargo, este esquema sobrehidrata a los pacientes y sobrehidratar un quemado nos lleva a varias cosas. Edema agudo pulmonar, aumento del edema intersticial, pero que se perpetúe la fuga capilar y entonces tenemos un paciente deshidratado intravascular, más hemoconcentrado y con más cantidad de edema. Si esto es en un quemado circunferencial, mayor área de compresión en el compartimental y mayores complicaciones. El esquema de Bruck se va del otro lado. Nos habla de 1.5 mililitros por kilo por superficie corporal total quemada, más 2 mililitros por kilo de coloide. Esto en las primeras 24 horas. 1.5 mililitros por kilo es insuficiente para hidratar a un paciente, de tal manera que el Bruck modificado, el Bruck es 0.5 de coloide más 2,000 de glucosa y el modificado es el que nos habla de los 2 mililitros por kilo de coloide. Ninguno de los dos se utiliza actualmente porque los coloides se contraindican en las primeras 24-48 horas de reanimación con líquidos. ¿Por qué? Hablamos de fuga capilar y de edema intersticial. Nuestro coloide se va a ir al intersticio, incluida la albúmina, y estos en el intersticio que van, más la albúmina que el coloide, va a jalar más agua y va a hacer que el edema sea mayor. Y ahora el edema ya no es un edema como se describe blando, sino se convierte en un edema duro. Y el esquema de Evans nos habla de 1 mililitro por kilo por superficie corporal total quemada, más coloide, más glucosa. Sin embargo, Evans describe que se debe de usar solución salina, lo cual en la actualidad tampoco está tan indicado porque estamos hablando de que son de 1,000, dependiendo de la edad, de 1,000 a 5,000 mililitros en 24 horas. Si nosotros pasamos tanta cantidad de solución salina a un paciente, caemos en una cuestión de acidosis hiperclorémica que es muy difícil de controlar. De tal manera que el esquema que se sigue utilizando es el Parkland, que nos describe que son de 2 a 4 mililitros por peso por superficie corporal total quemada, más de 1,500 a 1,800 de mililitros por metro cuadrado de superficie corporal total. Estos 1,500 a 1,800 mililitros son sus requerimientos basales de 24 horas que se calculan para cualquier paciente pediátrico sin comorbilidad. Lo único que le están agregando es el 2 a 4 mililitros por kilo por superficie corporal total. De este esquema, lo que sale para 24 horas, el 50% se pasa en las primeras 8 horas y el resto en las siguientes 16. Pongo un ejemplo, un paciente de 20 kilos que tiene 30% de superficie corporal total quemada, nos va a dar, al final, 3,585 mililitros en 24 horas, que son los 4 del cálculo más los 20 por los 20 del peso, por el 30% de superficie corporal, más los 1,500 por la superficie corporal total. De esos 3,585, el 50% va a ser en las primeras 8 horas. Corresponde aproximadamente 1,792.5 y a esos vamos a pasar nosotros 224 mililitros por hora.
De todo este cálculo, lo que a nosotros nos interesa es que si nosotros recibimos al paciente en urgencias y lo vamos a empezar a manejar y le vamos a empezar a manejar líquidos, esto es lo que nosotros le vamos a iniciar en las primeras 8 horas. El manejo inicial, lo decía hace un momento, no va de 30 minutos a 1 hora, pero nosotros ya le iniciamos el esquema de reanimación como debe de ser y este esquema se continúa en la terapia. ¿Por cuánto tiempo? Hasta mantener un buen volumen urinario, una buena presión arterial media, ya tenemos lo demás que de objetivos de manejo con líquidos. Finalmente, el PALS recomendaba una carga inicial de 20 mililitros por kilo de 5 a 20 minutos y repetir las cargas de 20 mililitros por kilo hasta obtener una uresis de 1 a 2 mililitros por kilo. Actualmente, en el Galveston de quemados, lo que hacen es que pasan la carga inicial, pero ellos inician de 2 a 4 mililitros por kilo por superficie corporal total quemada en 24 horas. Ellos quitan del Parkland original lo que es el cálculo basal de 1500 a 1800 por superficie corporal total. Y después de haber obtenido los objetivos de la reanimación con líquidos, lo cual puede ser a las 8, a las 12, a las 24 horas. Hasta entonces, suspenden el esquema y continúan con 1 a 0.5 mililitros por kilo por superficie corporal total las siguientes 24 horas. Esto dentro de las primeras 48 horas de reanimación. Después de los primeros 2 días ya se puede establecer el esquema que comúnmente conocemos de 1500 a 1800 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal total. ¿Sí se entendió? Okay. ¿Cuáles son los objetivos de la reanimación inicial tan agresiva con líquidos? Primero, mantener presión arterial media con relación a la edad, que puede ir desde los 50 hasta los 60 milímetros de mercurio y depende mucho de la edad en la que se encuentra el paciente. Que la uresis para menores de 5 años sea de 1 mililitro por kilo y para mayores de 5 años sea, al revés, para mayores de 5 años de 1 mililitro por kilo y para menores de 5 años de 2 mililitros por kilo. Que en la gasometría arterial tengamos un lactato menor a 2 y un déficit de base menor a 5. Y las soluciones que están más indicadas para esta reanimación sigue siendo el Ringer lactato o Harman, o bien si en nuestro medio hay disponible el Plasmalite A. Los coloides se contraindican en las primeras 24 horas de reanimación, ya lo mencionaba por la cuestión del edema, y de preferencia, si es necesario hacer una reanimación con coloides después de las primeras 24 horas, es mejor utilizar hemoderivados, ya sea plasma, paquete globular, en base a necesidades, a usar coloides como tal. En cuanto a albúmina, se puede usar hasta las 8 horas por reanimación al 25%. El cálculo del déficit se hace con 2.5 menos la albúmina sérica por peso por 3. Esto porque estos pacientes cursan con una destrucción acelerada de proteínas y entre ellas va albúmina y globulina y nosotros hemos llegado a tener pacientes que tienen de 0.5 a 1 de albúmina a pesar de las reposiciones. En cuanto al sangrado, si bien es cierto que el sangrado es importante a partir del tercer o cuarto día, que es cuando más o menos se hacen las escarectomías o se hacen las excisiones tangenciales, se hacen los debridamientos completos, las tomas y aplicaciones de injerto. A partir de ahí empiezan los sangrados importantes, tenemos trastornos de coagulación, los tiempos de coagulación se empiezan a prolongar, la función plaquetaria es deficiente. También debemos de tener en cuenta que por el puro hecho de la quemadura, el tiempo poslesión hace que la pérdida sanguínea predecible se vaya aumentando conforme van pasando los días, de tal manera también que todo esto de las debridaciones, de la excisión tangencial, de las escarectomías, tiene que hacerse de manera rápida, no debe de rebasar los primeros 5 días. Vemos aquí que si tiene menos de 24 horas, ya la pérdida sanguínea predecible por la exposición por la superficie corporal total quemada es de 0.45 por centímetro cuadrado, mientras que del segundo al día 16 tenemos que se aumenta hasta 0.75 y a partir del día 16, que es la segunda semana de quemado, si todavía no se ha escarificado, no se ha debridado, no se ha retirado el área quemada y sobre todo no se ha cubierto, se puede perder hasta 1.25 mililitros por centímetro cuadrado quemado. Entonces tenemos que este paciente tiene alterados los tiempos de coagulación, ya tiene una pérdida
sanguínea predecible por la sola exposición, más el sangrado que viene secundario a tiempos de coagulación prolongados y a los procedimientos agresivos de debridamiento. En cuanto al monitoreo, si es quemado mayor del 20%, que involucra áreas especiales, se considera gran quemado. En estos pacientes es importante colocar una línea arterial. Se puede colocar radial, pedia, donde ustedes la tengan más accesible, pero en ocasiones todas las extremidades están quemadas. En estos casos es importante poner la línea arterial, aunque sea femoral. El catéter venoso central también es importante, yugular o subclavio, termómetro central, sonda vesical para cuantificar uresis, es de los más importantes, y a pesar de tener el catéter central es importante tener 1 o 2 accesos venosos de buen calibre para reanimación, transfusión de hemoderivados y para manejo de líquidos. La sonda orogástrica tanto para vaciamiento gástrico como para posteriormente nutrición enteral. Hay que tener mucho cuidado con la temperatura corporal, se debe de mantener la eutermia del paciente dentro del quirófano. La temperatura ambiental ideal dentro del quirófano va de los 30 a los 33 grados. Se especifica que con 80% de humedad. ¿Por qué? Si es calor seco, las áreas quemadas expuestas se deshidratan con más facilidad. Entonces, pues, al deshidratarse las áreas expuestas con más facilidad, tenemos mayor pérdida de líquidos y mayor pérdida de temperatura. De tal manera que un quirófano de 30 a 33 grados es realmente muy caluroso. Y los procedimientos quirúrgicos también por eso deben de ser más cortos, tanto por el equipo como por el paciente. No puede estar descubierto ni expuesto demasiado tiempo, porque la hipotermia llega a cumplir el círculo vicioso de hipotermia, acidosis y, bueno, mayores complicaciones. Choque no tanto, si se tiene controlado, pero también caen en choque, ya sea hipovolémico o séptico. Finalmente, el uso de aminas sí está indicado, pero ¿en qué fase? De entrada, las primeras 48 horas, aunque por fisiopatología tengamos una vasodilatación importante, es importante tener en cuenta que lo primero que tenemos que hacer es reanimar con líquidos, no usar aminas de entrada. Entonces, se utiliza norepinefrina o dobutamina cuando ya tenemos datos de choque séptico o cuando ya la reanimación con líquidos después de 48 horas es insuficiente para mantener perfusión. En cuanto a la técnica anestésica, bueno, es un paciente es un paciente que nos ofrece muchos aspectos a tratar, nos ofrece varios, ¿cómo decirlo?, panoramas en cuanto a manejo. Podemos usar la sedación siempre y cuando el paciente tenga menos de 20% de superficie corporal quemada, no sospechemos quemadura de vía aérea y las quemaduras no sean cara, cuello, tronco o genitales. General balanceada, cuando sospechemos que haya dificultad para manejo de vía aérea, cuando el paciente es con estómago lleno o cuando sea gran quemado en las primeras 48 horas de inestabilidad hemodinámica. Podemos usar total endovenosa desde el primer día que llega el paciente al quirófano, pero hay que tener en cuenta que las primeras 48 horas los volúmenes de distribución están alterados, de tal manera que si de por sí en el paciente pediátrico es un poco difícil hacer los cálculos de TIVA, cuando no hay esta comorbilidad del volumen de distribución alterado por la pérdida de líquidos importante, es como un poco difícil mantener controladas nuestras concentraciones plasmáticas en las primeras 48 horas. No así del segundo hasta el séptimo día, que es la fase hipermetabólica y la TIVA con concentraciones plasmáticas adecuadas nos ofrece una muy buena opción para manejo. En cuanto a la anestesia regional, la dejamos únicamente para corrección de cuestiones estéticas, en cicatrices retráctiles, en las terapias físicas de rehabilitación o terapia física de adaptación a trabajo con manos o a trabajo con pies, a fuerza, porque en ocasiones los terapeutas son un tanto agresivos y forzan demasiado la extensión o la flexión. En estos casos sí podemos usar anestesia regional sin ningún problema. Sin embargo, si el paciente tuvo antecedente de quemadura eléctrica, la anestesia regional no es tan adecuada porque la corriente eléctrica lesiona las vías de conducción nerviosas a nivel de la extremidad por donde haya entrado la descarga, y entonces ya no hay buena conducción y por lo tanto no sabremos si
no se instaló el bloqueo adecuadamente por una mala técnica o por una lesión de la raíz nerviosa, eso por un lado. Y por otro lado, habitualmente en extremidades torácicas, si la entrada fue por alguna de las dos, lo que se lesiona es el nervio mediano y ese nervio que se queme y ya no conduce. Queda ahí, pero ya no va a dar ninguna función ni de movilidad ni de sensibilidad. En cuanto a los relajantes neuromusculares, hay que tener en cuenta que la unión a receptores se encuentra alterada, sobre todo todos aquellos que tienen relación con la colina y estos receptores de acetilcolina, y entonces, por ejemplo, la succinilcolina va a hacer que la unión a los receptores se altere y también va a hacer que la respuesta a la succi con la liberación de potasio sea excesiva. Si bien es cierto que en un paciente sano puede haber discreta hipercalemia, con la dosis de succi en el paciente quemado puede dispararse de una manera elevada. En cuanto a inductores y halogenados, podemos usar todos los que tenemos, de los que disponemos, siempre y cuando evitemos la vasodilatación en las primeras 48 horas. Si ya está el paciente vasodilatado por su fisiopatología y nosotros le ponemos un inductor o le damos mantenimiento con un halogenado que vasodilata más, pues ahí nuestro paciente se nos puede chocar de una manera bastante severa. En cuanto al estómago lleno, se prefiere el rocuronio a 1.2 miligramos por kilo para intubación de secuencia rápida. Y si hay dificultad para manejo de vía aérea y no queremos que nuestro paciente pierda la mecánica ventilatoria, podemos usar ketamina de 1 a 2 miligramos por kilo. La sedación en estos pacientes los podemos premedicar con dexmedetomidina vía nasal a 1 microgramo por kilo o midazolam vía oral, esto de 0.5 a 0.8 miligramos por kilo. Esta sedación lo vamos a utilizar en paciente estable, al cual se le va a hacer lavado en tina, múltiples lavados, quemaduras de menos de 20% de superficie corporal total, que no impliquen lesión de vía aérea o cara, y en aquellos pacientes es muy común que nos pidan sedación para lavado, para retiro de cubiertas, ya sea Epifaz, Acticoat, grapas, quita coberturas de injertos. En algunos hospitales los lavados se hacen 3 veces al día. En Galveston lo que procuran es lesionar de más el tejido. Entonces lo que hacen ahí es que los lavados son cada 24 a 48 horas. Hacen un lavado inicial, cubren el área quemada, como la que vemos en la foto inferior, con argentafil, una compresa, vendaje, y se descubre hasta las 24 horas para nuevamente lavar y volver a cubrir. Y así se la llevan hasta que, aquí hay algo importante, los cultivos, que toman cultivo de toda esa zona, sobre todo si ya tiene más de 3 días de quemado, de exposición, toman cultivos. Y la decisión de cubrir el injerto es hasta que el cultivo sale negativo para gérmenes oportunistas. Entonces tenemos múltiples sedaciones, múltiples lavados, múltiples procedimientos quirúrgicos. Lo que hemos visto que es bastante útil es el uso de dexmedetomidina en infusión a 0.5 microgramos por kilo por hora. Se mantiene. Nos ayuda a 2 cosas: que el paciente tolere el lavado, que no tengamos que estarlo yendo a sedar a cada rato, y que nos disminuya los requerimientos de opioide para la analgesia. Y eso es muy importante en el paciente quemado, sobre todo después del 4.º día, que ya está con un estado hipermetabólico bien establecido y que el consumo de opioides, relajantes, inductores se eleva de manera espantosa. ¿Cuándo usar general balanceada versus TIVA? Bueno, depende de la estabilidad hemodinámica, ya lo decía hace un momento, de los volúmenes de distribución. Hay que tener en cuenta que el riesgo de sangrado es alto ya por la quemadura per se. Sin embargo, cuando se van a tomar injertos, vemos la foto de abajo, es todo el tórax, abdomen, extremidades, ahí no hay área donadora. En estos pacientes son lavados, cubiertas con materiales sintéticos tipo Epifaz, Acticoat, Oasis, y hasta que repitalicen las zonas de 2º grado superficial profundo, que son las que tienden a repitalizar con este tipo de cubiertas, se toma de esas zonas el injerto para cubrir las áreas de 3er grado, que en este caso son las áreas de la cadera que se ven blanquecinas. De tal manera que esto implica más días de estancia hospitalaria, más exposición, más complicaciones. Hablamos de amputación en quemaduras de
tercer grado, cuya vascularidad está muy comprometida, quemaduras de cuarto grado, donde hay ya carbonización de las extremidades, sobre todo en quemaduras eléctricas. Vuelvo a lo mismo de los eléctricos, aparte de que la corriente eléctrica lesiona nervios, también favorece la estasis venosa distal en la extremidad, entonces se forman trombos con facilidad y la mano tiende a hipoperfundirse con mucha facilidad, no alcanza a ver colaterales y entonces tenemos que tienen llenados capilares retardados, pulsos ausentes y en estos casos es preferible la amputación temprana a tener ahí una mano con material de cultivo adecuado para que después esta mano se convierta en un foco de sepsis. Esto ya lo había mencionado, evitar la succinilcolina, sobre todo en quemaduras eléctricas, en estado hipermetabólico. La dexmedetomidina nos va a disminuir el requerimiento de opioide. Si la asociamos la dexmedetomidina a 0.5 microgramos por kilo con morfina, para de 15 a 50, por reglas de cosas hasta 100 microgramos kilo dosis, vemos que el paciente tiene buena analgesia, buena tolerancia a la manipulación, a los cambios de vendaje sin ningún problema. ¿Se puede usar buprenorfina? Sí, a 6 microgramos kilo dosis con bolos de rescate de 0.5 microgramos por kilo. Sin embargo, si nosotros rebasamos esta dosis sin llegar a un buen control del dolor, lo único que vamos a hacer es tolerancia y que después de esta dosis lleguemos a la dosis techo de la buprenorfina y ya no podamos poner más rescates. El fentanil para analgesia de 2 a 5 microgramos por kilo, pero para manejo en trance incluso lo hemos llegado a tener hasta 10, 20 microgramos por kilo y el paciente por su estado hipermetabólico continúa taquicárdico e hipertenso. También es importante que les mencione que en el estado hipermetabólico en ocasiones en la terapia intensiva se les inicia el uso de beta bloqueadores para disminuir frecuencia cardíaca e hipertensión, de tal manera que puede que nuestro paciente ya está con efecto de beta bloqueador, pero aún así persisten taquicárdicos. Y estoy hablando de frecuencias cardíacas de 120, 170, 180 latidos por minuto. La metadona la utilizan a 100 microgramos kilo dosis, que equivale a 100 microgramos kilo cada 6 horas en bolos. Lo utilizan IV en Galveston también. Aquí la verdad es que no he visto que lo utilicen uno porque la presentación IV no la tenemos disponible y la presentación oral no es tan fácil de conseguir tampoco. Pero la metadona es muy buena porque asociada a dexmedetomidina tiene un buen control de dolor y sobre todo nos evitamos la cuestión de la tolerancia y de la posterior, al momento del retiro del opioide, el síndrome de supresión. Ya para acabar les voy a presentar algunos casos clínicos de los pacientes que vimos en CENIAC. Este es un masculino de 12 años de edad que tuvo quemaduras por corriente eléctrica. Se determina la extensión porque tiene cabeza, cuello, parte superior de tórax y la extremidad torácica derecha quemadas. Por la área expuesta es de 28 a 30% de superficie corporal total quemada. Algo que no les había mencionado es que se agrega un 50% de exposición por ser quemadura eléctrica, por las quemaduras internas. Sabemos que una quemadura por corriente eléctrica, ya sea por contacto directo por arco voltaico, tiene un punto de entrada y un punto de salida. En este caso el punto de entrada fue la mano derecha, el punto de salida se observa, es la zona blanquecina que se ve en la primera foto, que se ve cerca del hombro izquierdo. Se dio el inicio de manejo de la vía aérea porque el paciente tenía vibrisas quemadas, pestañas quemadas, todo el área de cuello, todo estaba quemado y traía disfonía. Entonces se intubó, se fijó el tubo a la encía y ya lavado, te hacen un primer lavado para retirar todos esos restos carbonáceos que tiene en la piel. Ahí ya se determina con mayor exactitud tanto la profundidad como la extensión. En la primera foto no se ve que sea tan extensa, sin embargo, la segunda foto abarca hasta el hombro izquierdo y toda la cara. Y si se fijan, este paciente apenas tenía 6 horas de evolución y ya tenía edema en labios y edema en cuello. La mano derecha, que fue la mano de contacto, hizo síndrome compartimental, ahí se ve el signo del reloj de arena y bueno, ahí están las dermofasciotomías. Toda el área blanquecina que se ve en la parte inferior son quemaduras de tercer grado.
En este caso, los procedimientos quirúrgicos totales fueron 10, el manejo anestésico fue en todos con general balanceada, la extubación fue temprana, no se amputó, en general se pudo conservar la extremidad, sin embargo, lo que ya les mencionaba hace un momento, la lesión del nervio mediano es inevitable y les queda la manita en garra. Aún así se busca la funcionalidad, entonces después de que termina el control de lesiones, de que el paciente se encuentre estable, ahora viene la cuestión estética. Esa mano en garra lo que hacen es que hacen artrodesis para que por lo menos tenga un poquito de pinza. Sin embargo, por lesión nerviosa ya este movimiento tampoco lo va a poder hacer, lo único que tienen es esto. Este es otro caso, la foto de arriba ya la había puesto en una diapositiva previa. Este es un femenino de 1 año 6 meses de edad, que la mamá la sentó en el agua hirviendo y no se dio cuenta que estaba hirviendo, y llega al hospital con 20% de superficie corporal total quemada, 5 días después de la quemadura. La mamá pensó que esas cicatrices cafés eran proceso de la cicatrización normal de la paciente. Si se alcanza a ver, el talón izquierdo tiene una zona marmórea, toda esa zona marmórea del talón es por compresión, es hipoperfusión por síndrome compartimental y por hipoperfusión distal. En este caso, lo primero que se hizo fue la dermofasciotomía de urgencia, que ese fue el manejo inicial. Posteriormente, 2 lavados quirúrgicos posteriores, toma y aplicación toma de cultivos, hacen la escarectomía, que esta es la parte posterior de las piernas, que se quemó toda la parte posterior y parte de los glúteos. Este es como el tercer o cuarto procedimiento quirúrgico, y aquí hay que tener en cuenta la cuestión del sangrado, es bien importante, la transfusión de hemoderivados adecuada. La foto inferior ya vemos que cierran las dermofasciotomías, sin embargo todavía no está adecuado el tejido para toma y aplicación de injertos. Y finalmente el paciente injertado después de 10, 12 procedimientos quirúrgicos. Todavía la foto inferior izquierda, vemos que en el pie izquierdo tiene flexión forzada, ahí todavía le falta la corrección estética. En este caso, para la corrección estética podemos usar un bloqueo caudal sin ningún problema para cetoplastía. Finalmente, este es otro caso. Este es un masculino de 1 año 8 meses de edad, tuvo quemaduras por escaldadura, llega al hospital con 12 horas de evolución, se determina que son de segundo grado mixto. Las áreas más eritematosas del brazo son las de segundo profundo, el resto son segundo superficial. En este caso se manejó con sedación endovenosa, se le administró dexmedetomidina a 1 microgramo por kilo vía nasal. Una vez que pasaban 30-40 minutos de latencia, se pudo canalizar vía periférica, se pasa fentanil de 2 a 5 microgramos por kilo y propofol a 1 microgramo por kilo. El paciente mantiene, 1 miligramo por kilo, perdón. El paciente mantiene ventilación espontánea, se mantiene hemodinámicamente estable todo el trans, solamente su oxígeno con bolsa reservorio, pero esta extensión de quemadura es del 4%, de tal manera que en este paciente hacemos la reanimación con líquidos, pero no tan agresiva como en el de 24 horas de más de 20% de superficie corporal total quemada. En este paciente hacemos el esquema para las primeras horas de manejo y en base a la uresis y a la presión arterial media y a los valores de gasometría se determina si con 4, 5, 8 horas de reanimación es suficiente para mantenerlo estable. Finalmente le colocan Acticoat en las cubiertas, ese es en el mismo procedimiento, y le ponen su vendaje. 48 horas después, esas plaquitas de Acticoat que se ven en la foto inferior derecha, se retira las grapas, se le da nuevamente sedación para el retiro de cubiertas y ya la zona se encuentra epitelizada y se va de alta a su casa. Como ven, el paciente quemado nos ofrece muchos panoramas de manejo. Un mismo paciente nos puede presentar diferentes opciones, tanto en su fisiopatología, su estado hemodinámico, el estado ácido base, los electrolitos. Debemos de tener siempre muy en cuenta la fisiopatología al momento de elegir la técnica anestésica, pero sobre todo en qué etapa de la quemadura va, ya que por lo que expliqué hace un momento, no es lo mismo un niño que se acaba de quemar hace 6 horas, hace 1 hora, a uno que ya tiene 5 días de evolución, una franca diferencia en cuanto a la fisiopatología, a la reanimación y sobre todo a la respuesta a los fármacos. Por otro lado, también debemos de tener en cuenta que hay que explorar, manejar y proteger vía aérea. Para esto, siempre
preguntarnos si fue quemadura en espacio cerrado, quemadura por fuego, tomar en cuenta las cuestiones de valores predictivos de probable lesión de vía aérea, y en quirófano mantener eutermia, equilibrio ácido-base, diuresis y estado hemodinámico adecuado, lo cual no siempre se puede lograr a la vez, siempre es la acidosis o la oliguria o la hipotermia o la inestabilidad hemodinámica o de taquicardia, hipertensión. Son cuestiones que son un poco complicadas de manejar al momento de tener al paciente grave dentro del quirófano. Y finalmente debemos de tener en cuenta el manejo adecuado de líquidos sin sobrehidratar, pero tampoco sin dejar al paciente con deshidratación celular. Finalmente, nosotros como anestesiólogos vemos a los pacientes desde el primer día que pisan el hospital hasta que se van, y debemos de tener en cuenta que dentro del manejo de los quemados somos parte de un equipo. Nosotros como anestesiólogos vemos la cuestión de múltiples procedimientos quirúrgicos, analgesia, tolerancia a medicamentos. Sin embargo, aquí intervienen terapia física, de rehabilitación, nutriólogos, el intensivista, el pediatra, el cirujano. Entonces, entre todos, si cada quien hace su parte, bueno, estos son los resultados. Niños que se van a casa con movilidad de extremidades, cicatrices que no son tan estéticamente agradables, sin embargo, son pacientes que en cualquier otro medio, y sobre todo que no tenemos una cultura de manejo de quemado, en ocasiones acaban en amputaciones o acaban muriendo por quemaduras graves. El paciente de abajo es un paciente que está en la terapia, está extubado, está comiendo, tiene todavía áreas de epitalización de injertos. Son pacientes que están con dexmedetomidina en infusión, morfina en infusión o fentanil en infusión y están despiertos, no hay dolor, toleran bien sus terapias de rehabilitación, y eso ayuda a que la estancia en la terapia, la estancia hospitalaria sea más corta. Y bueno, eso es todo. Pues no sé si hay preguntas. ¿Cierto? Bueno, primero felicitarte por la excelente charla y basada sobre todo en la experiencia, ¿no? Porque eso es fundamental, y la relevancia que le das a nuestra participación. Quizás el punto donde habría que hacer mención es que nosotros mismos somos un poco potencial de infección al abordar a esos pacientes que ya de por sí son inmunocomprometidos. Entonces tendremos que estar bien cubiertos, cubrebocas, etcétera, guantes bien lavados, y en algunos lados se recomienda que hagamos en la primera participación lo más estéril posible nuestra intervención, pero dependiendo de la quemadura debemos valorar mucho esto. No se me olvida a mí un caso en el hospital de Lomas de un niño quemado, en donde en aquellos años los materiales que se usaban eran diferentes, pero a la hora de aplicar la mascarilla para ventilar al paciente, pues nos trajimos parte de su labio, parte de su mejilla. Eso es muy importante que lo contemplemos, que podemos nosotros mismos con material, así como mencionaste, con la tela adhesiva, causar daño. Y dos, tener mucho la consideración con los relajantes musculares, porque en quemaduras de tórax, que muchas veces hacen que el tórax se vuelva como acartonado, duro, nos impide ventilar al paciente. Y si nosotros lo relajamos, favorecemos más accidentes todavía. Entonces eso es muy importante, sobre todo por la participación directa que tenemos sobre la vía aérea. No tener digamos, miedo a la crítica en cuanto a que si le tiene que hacer una traqueostomía, hay que hacerlo. No esperar a que la vía aérea se comprometa y por evitar una intubación terminemos en un desastre. Entonces, son puntos que yo creo que hasta que no los enfrenta uno, no va uno tomando la experiencia, y como dices tú, hay gente que se les daba 10, 15 veces. En algunos hospitales usan la ketamina en infusión mezclada con un opioide, y en los que conozcan el hospital de la Raza, Magdalena, los más verdes, podrán, no me dejarán mentir, las grandes camillas que hay para someter a los pacientes, hacer los lavados,
y las escarectomías, donde sangran los pacientes importantemente, y eso a veces los lleva a un trastorno más grave de su hemodinamia. Entonces es muy importante esos puntos y sobre todo el momento en que uno participa. Primeras 48 horas, etcétera, etcétera. Eso es algo muy importante. Y bueno, felicidades por la experiencia. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Todo muy claro? Hace algunos años dieron esta charla de paciente quemado. Me acuerdo que vino creo que era la primera vez que sesionábamos aquí en este hospital metropolitano de la sociedad. Y vino una doctora que venía del hospital de Tacubaya, precisamente. Y se suscitó un comentario que en aquel tiempo, bueno, era válido, ¿no? De la ketamina ahora pasó un tiempo en que fue muy satanizada, ahora otra vez vuelve a estar en boga. El comentario fue el siguiente, que los niños que eran tratados con ketamina 10, 15, 20 veces desarrollaban en la adolescencia o más tarde cuadros psicóticos. Pero en tu experiencia de todos los hospitales donde has estado, lo que has visto, ¿te ha tocado alguna situación de estas, ver esas secuelas con ketamina prácticamente, ¿no? Porque a lo mejor el uso de la Dexmen ha abatido bastante todo esto y a lo mejor ya no es tan frecuente, pero no sé ahora en tu experiencia y años después, ¿qué es lo que tú has visto o si has podido...? En realidad no he visto ese tipo de complicaciones por dos cuestiones. Una, el Hospital de Atención, Centro de Atención y Investigación en Quemadas es un hospital joven, tiene apenas 30 años de estar funcionando y empezando a manejar pacientes. 30 años, 3 años de 30, ¿qué tal, No, amplia, bueno, ya me quemé. Tiene apenas 3 años de inaugurado, entonces la experiencia en el manejo de los pacientes es más pequeña. Lo vemos en cuestión de lo agudo, de las complicaciones a 2 años quizá, pero a largo plazo no hemos tenido mucha oportunidad de evaluarlo, porque aunque sí lo seguimos viendo en la consulta externa, es muy poco tiempo el que ha pasado después de que se van a casa, en primer lugar. Y en segundo lugar, no usamos la ketamina de entrada para todos los procedimientos. Se manejan infusiones Dexme con fentanil, Dexme con morfina, se utiliza Propofol de 0.5 a 1 miligramos por kilo. La ketamina de entrada, las primeras 48 horas sí la utilizamos, intramuscular, endovenoso. Incluso se ha estado utilizando para manejo de analgésica, dosis de menos de 0.5 miligramos por kilo en infusión, asociada a lidocaína, pero realmente no hemos llegado a usarla ni en múltiples ocasiones ni a dosis altas. ¿Y la dexmedetomidina, en cuántos días pueden mantenerla en infusión? Digo esto porque muchas de las veces el fármaco puede crear tolerancia o puede tener efectos colaterales, no sé, o sea, ¿cuál es su experiencia con la Dexme en días? En días se ha utilizado básicamente en la etapa más aguda, que es desde el 6º día hasta aproximadamente 2ª semana máximo, pero habitualmente no pasa más allá de los 7 días. Y las dosis son de 0.2 a 0.5 miligramos por kilo, pequeñas. Pues bueno, no sé si alguien más tenga alguna duda o algo, o ya están listos para que les diga un quemado. Muy bien. Pues, gracias. Doctora Gaby, muchísimas gracias. Muchas gracias por ilustrarnos esta noche con este interesante tema. Y pues bueno, ya con la doctora Barrera cerramos el ciclo de sesiones académicas de la sociedad correspondiente a esta mesa directiva. El próximo abril, segundo lunes de abril, tendremos ya la despedida de esta mesa y una nueva presidencia junto con su mesa directiva entrante. Entonces, bueno, los esperamos. Y antes, en marzo, 6, 7 y 8 de marzo, vamos a tener el curso de la sociedad, 14º curso nacional y 5º internacional, en la unidad de congresos de Centro Médico, a la cual están todos invitados. Bueno, no resta más que darle las gracias y esperemos vernos pronto.
Muchas gracias.